Los hechos de este caso ocurren en La Llaneza, un pueblo realmente pequeño del suroccidente asturiano. Tan solo está compuesto por 2 casas, 9 habitantes. Es una de las zonas más aquejadas por la despoblación. Estamos hablando de sitios escarpados, montañosos, con bosques muy frondosos, donde la vida se mantiene todavía apegada al campo. En una de esas casas nace Manuel y después Tomás. Manuel tenía mala relación con su hermano Tomás. La relación era de conocimiento público, los vecinos así nos lo dijeron, incluso los familiares. Tenían frecuentes discusiones y ese día en concreto, del jueves 1 de septiembre aproximadamente, por la tarde, Manuel subió a la cabaña, o cuadra o cabaña más bien, donde vivía Tomás, que estaba a unos 400 metros de la vivienda familiar, y ahí se produjo una discusión. Manuel habría llegado y le habría amenazado, golpeado en la puerta. Le habría dicho que le iba a meter la cabeza en un cubo de agua. Tomás tenía miedo, cogió la perdigonera, la escopeta que tenía de balines y que había trucado y que utilizaba para defenderse de posibles atacantes. Cogió y por un resquicio de la puerta hizo el primer disparo. No sé cómo lo puedes soportar. Vio que su hermano no retrocedía, que ese primer impacto no evitaba el ataque, así que su miedo fue a más. Volvió a cargar la escopeta con otro proyectil que había construido artesanalmente y este fue el disparo mortal de necesidad. Le alcanzó en mitad de la cabeza. Manuel retrocede unos pasos, pierde uno de los zapatos, toca con su mano una de las piedras, con su mano ensangrentada, y Manuel se queda tendido boca abajo en mitad del camino, muriendo desangrado. Tomás estaba asustado. Tampoco pensó que lo hubiera matado en un primer momento, pero tampoco se atrevió a salir por la puerta. Entonces él salió por una ventana pequeñita que hay a la parte de abajo de la cabaña y escapó hacia el monte, pero tampoco se cercioró de si su hermano le perseguía o no le perseguía. Sabía que había quedado derrumbado allí, pero no sabía la gravedad ni la trascendencia de las heridas que le había causado. A las 8:30 de la mañana del sábado 3 de septiembre de 2011 recibimos una llamada, una comunicación de la Guardia Civil de Tineo informándonos de que habían encontrado el cuerpo sin vida de Manuel Rodríguez Villar en el pueblo de La Llaneza. Entonces, a la llegada del lugar, a 400 metros de la casa familiar, se encuentra una cabaña, una cuadra, más bien, con una puerta medio caída. En las afueras, casi en medio del camino, el cuerpo sin vida de Manuel. Se encuentra tendido boca abajo, se le aprecia que tiene 2 impactos de bala. La cabaña es, por llamarle cabaña, más bien se parece una cuadra, pero bueno, es una vivienda, la utiliza a modo de vivienda, hay mucho desorden, hay incluso animales, hay un perro, un burro atados ahí a modo de pesebre. Lo que se encuentra es una carabina de aire comprimido, con evidentes signos de manipulación, de haberla adaptado para disparar como arma de fuego. Ya los vecinos ya nos comentan que ahí vive Tomás. Que Tomás lleva utilizando esa cabaña desde hacía unos 10 años. ¿Qué recuerdo tienes tú de esta persona? Me decías antes que vive prácticamente como un lobo. Más o menos, sí, sí. Sin bajar al pueblo y diario por el monte. La juez titular del Juzgado de Tineo nos dictó una orden de búsqueda y personación para esclarecer cómo habían sucedido los hechos. Buscan a un hombre de unos 41 años que podría estar armado. En un principio se creyó que lo más conveniente era hacer los típicos búsquedas utilizando la técnica de los cercos, batidas,
porque se suponía que Tomasín había huido al monte. Ese dispositivo duró durante una semana, pero nos fuimos dando cuenta con el tiempo de que alguien que huye lo puedes acabar cogiendo, pero alguien que no huye, que solo su misión es esconderse, es muy difícil en una zona tan frondosa y tan amplia poder darle captura. Era como buscar una aguja en un pajar. Centramos el servicio en los horarios, en el ordo y en el ocaso, ¿vale? En el que todavía había suficientemente luz, pero a él le proporcionaba un ambiente seguro. Y claro, es otoño, la climatología cambió, la niebla hizo presencia, nos dificultó muchísimo. Teníamos que entrar desde muy lejos, prácticamente sin visibilidad, no nos veíamos entre nosotros. Aproximarse al valle en esas condiciones era un riesgo. No lo cogen porque no quieren. No lo cogen porque no quieren. Hubo personas que pensaban que Tomasín era un Rambo, Tineo. Los vecinos lo que observan es que la Guardia Civil está batiendo con todos los recursos en los primeros días el monte y no dan con su vecino. Entonces la percepción social empieza a cambiar. Se empieza a hablar de un maqui, se empieza a hablar de una persona capaz de mimetizarse con el medio, se empieza a hablar de uno de los nuestros. Traen 40 geos, perros de Madrid, perros de Barcelona, y no son capaces de encontrarlo. Encuentran a un vecino en 30 minutos. El grupo estábamos convencidos que lo íbamos a coger. Yo tuve la sensación de que lo teníamos muy cerca. Fue muy difícil, los primeros días fue complicado. Hubo algún momento que temíamos que se hubiese incluso suicidado. Y teníamos miedo también al invierno, a que llegase el invierno y que eso fuese mucho más duro, tanto para él como para nosotros. El servicio era complicado, era incómodo, son muchas horas, son dificultades, no siempre todos estamos en las mejores condiciones. Las primeras exploraciones que se hicieron, reconocimientos de zona, pues hallamos hogueras, hallamos bolsas de comida vacías, ropa guardada en bolsas en cuevas. ¿Qué pensamos? Donde había un plástico, había pasado él y había pernoctado. Creemos que los plásticos que él dejaba le servía para aislarse del terreno, protegerse y si hacía falta pasar la noche ahí, la pasaba. Lo que marcó la diferencia fue la aparición de la tecnología. Decidimos instalar en el monte unas cámaras de vigilancia de infrarrojos, se activaban por movimiento. Las fuimos colocando en sitios puntuales. Por fin logramos determinar con qué frecuencia pasaba por unas sendas o por otras. El hecho de que apareciese en cámara sirvió para saber, lo primero, asegurarnos al 100% de que Tomás seguía en el valle, en la montaña, y luego acotar más los espacios. Eso fue determinante. El día 29 de septiembre, Tomás bajó al pueblo de La Espina. Tomás se pasea con chaqueta, aseado y pide un taxi. Llega, me pregunta si en este pueblo hay un taxi, le digo que sí, que él tiene el número de teléfono ahí. Acuerda una cita con el único taxista de La Espina, que acude a la cita, le recoge y empieza a sospechar cuando Tomás le dice que quiere ir a la Llaneza. El taxista, por si acaso, le graba y cuando le deja en la Llaneza dice algo así como: comprenderás que voy a tener que dar parte. Él hizo su compra, se fue tan tranquilo y no pasó nada. Nadie era capaz de entender cómo la persona más buscada de España fuera capaz de presentarse a plena luz del día, comprar enseres y volver al lugar de los hechos. Hombre, yo creo que sí, con el tiempo que algún día caerá. Porque no hay manera, después de 50 días es más escurridizo que Es muy escurridizo porque en el monte, vamos, anda igual que las liebres. Todos los esfuerzos de los agentes dieron su fruto el 29 de octubre, a las 21:45 horas, cuando estaba anocheciendo, muy cerca de donde había ocurrido el crimen. El compañero que estaba con la cámara térmica me avisó y me dijo: oye Luis, hay aquí, no sé, veo unos animales que se mueven y entre los animales aparece otro animal, pero que está quieto, ahora está quieto. Y ya empezamos, no será Tomasín que va caminando poco a poco. Y cuanto más nos aproximábamos, él venía en nuestra dirección y nosotros íbamos en su dirección. Y sí es verdad que cuando estábamos ya a unos 100 metros de él, echó a correr.
Él nos oyó, claro, por la noche se oye todo, pero bueno, teníamos la ventaja que el compañero nos estaba dirigiendo con la cámara térmica hasta que ya conseguimos darle el alto, interceptarlo, y sí es verdad que él no ofreció ningún tipo de resistencia. Primero que dijo de tener cuidado, que llevó una pistola, no me acuerdo cómo dijo, que se puede disparar. Había fabricado una pistola de forma artesanal con material de fontanería y él mismo tenía miedo de que se pudiera disparar si se manipulaba incorrectamente. Estaba muy delgado. Bueno, yo creo que él ya era una persona delgada de por sí, es una persona pequeña, pero sí estaba muy demacrado. Barbas de un montón de días, sucio. Tengo un recuerdo también que le dije, íbamos a pasar la noche en el monte ese día y llevamos bocadillos para cenar. Y claro, lo vimos y dijimos, oye Tomás, ¿quieres un bocadillo de los que tenemos? Y dice, sí, por favor, si me podéis dar un bocadillo. El hombre estaba muerto de hambre. Tomás Rodríguez, más conocido como Tomasín o el Rambo de Tineo, ha sido detenido como principal sospechoso de la muerte de su hermano. La Guardia Civil llevaba buscándolo casi 2 meses por los montes de Asturias, donde vivía oculto en una cabaña. Tomás, en las declaraciones que hizo aquí ya una vez detenido, manifestó de que en el monte tenía escondido gran cantidad de dinero. Había que investigar eso, había que esclarecerlo, porque él no quería dejarlo ahí, parece ser. Acompañándonos del letrado, fuimos recogiéndolo por el monte en diferentes puntos. Entonces se recogieron en total, fueron 41.000 euros en metálico. Él prestó manifestación con presencia del letrado del turno de oficio, dijo que sí, que él había sido el que había causado la muerte a su hermano. Él inicialmente reconoce los hechos y hace un relato muy detallado de todo lo que ha sucedido. El 30 de octubre, Tomás Rodríguez es conducido al juzgado de primera instancia de instrucción de Tineo. Ahí sucede algo que da cuenta de cómo ha cambiado esa percepción social. Se empiezan a agolpar personas, unos 50 vecinos, esperando el momento de verle. Tomás, estamos contigo. Tomás, estamos contigo, a alguien que acaba de reconocer que mató a su hermano. Ese pueblo al que él temía, ese pueblo le arranca una sonrisa. Y Tomás va a la cárcel sonriendo. La Guardia Civil busca por tierra y aire a Tomás Rodríguez, más conocido como Tomasín. Durante 57 días la tensión informativa es máxima. La ciudadanía se preguntaba cuándo lo atraparán y quién es. La imaginación corría. No fue a ningún sitio. Se pasean taxis, se va a cortar el pelo a todos los lados y no hay ningún problema. Y todo el mundo pensaba, Guardia Civil detrás de un fugitivo en el monte. Esto no se veía desde la Guerra Civil, desde la época de los maquis. Y todo esto va conformando en el imaginario colectivo una cierta imagen de Tomasín como el gran héroe. Imagínense la dificultad de intentar encontrar una persona que no solo da facilidades, sino que se esconde y que conoce perfectamente el monte. Tomás nace en 1970, se lleva 8 años con su hermano mayor. Ser el mayor en estos entornos significa que es el que tiene el derecho a la herencia, el que tiene que liderar la casa. Eso va a determinar las relaciones entre ellos. Son hijos de Antonio y Nieves. Sus padres, como todos los padres de la zona, tenían que llevarlo a la escuela hogar el lunes por la mañana y lo recogían el viernes en la noche. No había escuela cerca de la Llaneza. Había 800 niños quizás allí, apiñados, aprendiendo y alejados de su familia. A los 12 años, sus padres deciden que ya ha estudiado lo suficiente y que lo que le toca es trabajar el campo con su hermano. Los que le conocen por entonces dicen que era normal hasta los 20 años, más o menos, cuando empieza a alejarse de la gente, empieza a ser más retraído. Cuando volvió de la mili, la gente comenta que, bueno, quizá con el alcohol o algún tipo, o drogas o lo que sea, que él empezó a tener otro tipo de comportamiento. Quizás se le agravó algún tipo de trastorno que tendría por ahí latente. Toda la referencia que teníamos de Tomás era que no era una persona violenta. Tomás, el de la Llaneza, yo conozco desde que nació y nunca lo vi meterse con nadie ni ser peligroso para nada. ¿Y lo que le pasó al hermano entonces? Ay, eso ya... No se sabe qué fue antes. No se sabe si ese retraimiento nace de él o de las burlas que le empieza a hacer también la gente del pueblo. Lo cierto es que cada vez con más frecuencia se refugia en el anís para superar esa timidez, ese miedo a los demás.
A los 26 años, en un reconocimiento en el centro de salud de Tineo, su médico detecta en él algo que califica como fobia social. Lo refleja en el historial clínico, pero no hay constancia de que siguiera ningún tipo de terapia para corregir esa deriva. Aproximadamente con 30 años es cuando Tomás sale de la vivienda de sus padres y se refugia en la cabaña a 300 metros. Él, de hecho, siempre dijo que a las personas que más quiso en su vida fue a sus padres, a su madre y a su padre en concreto. Cuando murió su madre, fechas atrás, ya dejó de bajar a casa con la misma frecuencia. Encima su padre, con demencia senil, menos todavía. Y claro, se quedó solo en la cabaña y claro, una persona sola en la cabaña, pues claro. Tomás lleva 10 años viviendo en la cabaña y guiando su destino como mejor cree conveniente. Así que los intentos del hermano mayor por reconducirle y hacer de él un cuidador fracasan. Su hermano quería que bajase a vivir a casa, que atendiese a su padre y atendiese el ganado. Claro, Tomás prefería estar en la cabaña y vender el ganado él directamente a los ganaderos a su manera, y Manuel pues no le gustaba este comportamiento. En los primeros compases de esta historia, los vecinos hablaban de Manuel como una persona ejemplar, como una persona educada, trabajadora, a su manera un emprendedor. Pero conforme todo el mundo empieza a reflexionar sobre esta historia y empiezan a hablar algunos familiares, empieza a aflorar otra parte de esta historia, y es la de los supuestos malos tratos que Manuel lleva propinando a Tomás desde su infancia. Les vas cogiendo un poco de cariño porque te parece que es una persona que fue víctima y sufridora de una situación, ¿no? Y que estaba ahora mismo, si no hubiera pasado esto, lo que opina la gente es que quizá si él fue, sería en defensa propia. Él dice que su hermano, que a él no lo quería. Se llevaban muy mal, tenían muchas discusiones y llegaron a pegar. Meses atrás su hermano le había dado una paliza, él incluso en medio le había fracturado alguna costilla, y Tomás le tenía miedo. Se empieza a empatizar con él y se empieza a verle con otros ojos, a temer por él, por lo que le va a venir ahora, por la condena, por la cárcel. Un tipo que ha estado 57 días dando esquinazo a la Guardia Civil por los montes de Tineo, ¿qué iba a hacer en la cárcel, encerrado entre cuatro paredes? El juicio comienza el 10 de febrero de 2014. Es un juicio ante jurado. Esto va a ser importante. Estamos ante 3 días en los cuales se va a jugar el destino de Tomasín. La relevancia social y periodística que adquirió el asunto, la verdad que fue verdaderamente llamativa. Yo me sorprendía desde el inicio, cuando se descubrió el cadáver de Manuel, hasta el momento en que salió de la prisión, tuvo una relevancia periodística y social inmensa. 3 días de juicio, 10 testigos y 18 peritos. Tenemos por un lado a la fiscal del caso. Pide 22 años de cárcel para Tomasín. Cree que ha atacado a su hermano a traición, que tenía voluntad de matarle. Conoce las mismas pruebas que el abogado de la defensa. Y con las mismas pruebas el abogado de la defensa pide la libre absolución. En este caso yo, como abogado defensor, pensé mucho en ello y finalmente me pareció que lo más práctico era reconocer e intentar encontrar algún punto de exención de responsabilidad penal, en concreto en la legítima defensa y en el miedo insuperable. Fundamentalmente estamos hablando de un juicio en el que no tenemos testigos. La forma de aproximarnos al suceso son indicios. Se puede determinar que el arma que disparó o que se ocasionó la muerte de Tomás es la que se intervino, y el único que sabía manipularla fue él, que la manipuló en presencia nuestra y del juzgado y del juez. Tenían el arma que Tomás utilizó para disparar a su hermano en principio, tenían los proyectiles, tenían la ropa que utilizó y todo eso apoyado con los informes periciales, el informe del Departamento de Balística, estaba su declaración, con lo cual, bueno, con esos 3 pilares la base de la acusación era clara, ¿no? En toda esta historia, Tomás ha contado con un ángel de la guarda, Manuel García Rendueles, su abogado, el que le tocó por turno de oficio, la persona que fue capaz de hablar con un ser que tenía dificultades para
para la discusión, para el debate, para preparar una defensa. Realmente no se puede decir que sea una persona especialmente expresiva. Escucha, cuesta mucho trabajo que responda a las cuestiones que le planteas. Al final acabas manteniendo un nivel de comunicación porque, por los gestos. La sorpresa del primer día de juicio es que después de años reconociendo los hechos y aportando datos, Tomás se desdice. He de confesar que no sabía lo que iba a pasar, no sabía qué versión iba a dar. Yo le había propuesto dos alternativas, una que reconociera los hechos y otra que lo negase todo. Finalmente optó por una versión completamente diferente a las opciones que le había dado. Hizo un relato de los hechos como si fuera testigo de lo que había ocurrido. Eso sí, con todo lujo de detalles. Es una declaración un poco incoherente en algunos puntos, pero firme. Su abogado, intentando reconducir un poco el interrogatorio, le viene a decir si no está diciendo esto porque tiene miedo de las consecuencias, de que le condenen. Pero Tomás se mantiene ese día en sus 13. No fue él. Al final del juicio, la oportunidad de decir lo que creyese oportuno. La verdad que tuvo una respuesta curiosa. Dijo algo así como que había escuchado muchas mentiras y que lo que tenía que haber hecho era llevar su defensa por escrito. Y así concluyeron las sesiones del juicio conjurado. Al final a Tomás en ese juicio le van a salvar los demás. Esos demás que no le habían ayudado o acompañado lo suficiente el resto de su vida. Los agentes que lo detienen no dicen una mala palabra de él. Los psicólogos que lo atendieron, que lo interrogaron, llegan a decir que sí, que les dijo frases como me gusta ver sufrir a los humanos, pero que no le dieron crédito, que pensaban que Tomás simplemente estaba jugando a hacerse el loco. Sus familiares, sus primos, que narran delante del jurado popular las palizas de las que había sido víctima Tomás durante todo este tiempo. Fue condenado finalmente por un delito de homicidio a la pena de 5 años y por un delito de tenencia ilícita de armas a 1 año. Consideran que Tomás no quería matar a su hermano, que actuó en legítima defensa. De hecho, llegan a pedir incluso un indulto para él. Quizás es una de las paradojas del caso. Matar a un hermano en esta historia se salda con 5 años de cárcel. Su estancia en prisión da la sensación de que allí se encontraba a gusto. En ningún caso quiso que exploráramos la posibilidad de disfrutar de algún permiso ni ordinario ni extraordinario. De hecho, se dio la circunstancia de que murió su padre. Y la juez de Tineo, su señoría, nos autorizó, como puede ser de otra forma, a que asistiese al funeral y finalmente rechazó la posibilidad. Decidió no ir. Tomás no quiere salir de la cárcel. En la cárcel ha encontrado médicos que la atienden, ha encontrado el respeto y la estima del resto de los reos. Las particularidades de este caso es que estamos ante un asesinato de un hermano contra otro, Caín y Abel. Tenemos la potente imagen del pueblo reunido delante de un juzgado acompañando a un asesino y diciendo estamos contigo. Tenemos un escenario de despoblación, la persecución, la caza del hombre. Tenemos el miedo a la libertad. Tomás vuelve a la llaneza, la vuelta a la libertad.